Y ahora sí, estamos ahí nuevamente en comunicación con Pablo. Ahí te escucho, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un placer estar con vos. No, el placer es mío. Felicitaciones por este... ¿Es tu segundo libro, Pablo? Segundo libro, bueno, muchas gracias por tus palabras, por la introducción que hiciste. Y sí, después de mucho tiempo aparece Solo contra el Imperio, que mañana, bueno, va a ser su debut oficial, digamos, su presentación oficial en el Museo de la Base de Submarinos. Esto de mañana, Y Pablo, para quienes nos escuchan en YouTube, ya seguramente ya pasó, o quienes nos escuchan el día sábado en las radios de las universidades, esto fue el viernes 14. Pablo está ujú, presentando el libro, es lo que dice. Hago esta aclaración. Dale, Pablo. dale, perfecto. Y bueno, un poco como vos decías, ¿no? Esta vez la idea es ver la guerra de Malvinas, tomando en primer plano sobre todo al submarino San Luis, dando una historia cercana a los tripulantes, pero de alguna manera también es una buena excusa para ver la guerra en un sentido amplio. Tanto la guerra de Malvinas, que de abril, mayo y junio de 1982, como también Malvinas, el conflicto de Malvinas. Yo en general soy de tomar periodizaciones largas. Acá hago mucho hincapié en lo que es la década de 1960 y básicamente por una cuestión, que porque para encontrar las verdaderas causas de la guerra, no solamente tenemos que ver la dictadura y sus necesidades políticas, sino y sobre todo las necesidades de Gran Bretaña, que es un actor que ha quedado prácticamente inocente en muchas de las investigaciones que se hicieron en posguerra. Sí, tal cual, y está bueno eso que traes porque Pablo hace la introducción hablando de estas cuestiones, que es líneas para quien escucha Malvinas Causa Central, también la línea que investigamos permanentemente nosotros, así que Pablo en eso también nos aporta. Y también decía Pablo, recién mientras esperábamos recomunicarnos, un dato que me agregás a mí, que está buenísimo, y a muchos de los que nos escuchan y son investigadores, también hablo también en nombre de ellos, es la reunión que tuvo Anaya allá el 10 de abril en Mar del Plata con los comandantes de los buques, entre ellos el capitán del submarino San Luis, donde les dijo que no iba a haber guerra, básicamente, ¿no? Lo Claro, estoy diciendo en otras palabras. sí, exactamente. Yo, la verdad que había una foto que es muy conocida acá, en la base naval donde está Naya. La verdad que yo no podía ubicarlo exactamente, uno más o menos podía sacar qué día fue, pero fue a partir del testimonio de Fernando Ascueta, que es el capitán del San Luis, con el cual me pude acercar un poco a esa historia. Que no hace otra cosa que reforzar cosas que sí venimos sosteniendo, es esto, que la estrategia de la Junta Militar era que no iba a haber una guerra. Y esto lo vemos permanentemente en movimientos tácticos. En mi caso tuve que estudiar los buzos tácticos, luego el submarino San Luis, y te das cuenta un poco cómo el movimiento de tropas en realidad lo que está buscando es forzar una negociación. Esa fue la hipótesis central de la Junta Militar. Cuando ya se dio cuenta que esto se iba a resolver en el campo de batalla, ya era bastante tardío. Argentina perdió oportunidades que en una guerra no debe pasar. Eh, Gran Bretaña todo lo contrario. Desde el primer momento, te diría que desde el incidente en Georgia y mucho más, luego de la toma del 2 de abril, se prepara para dirimir diferencias con Argentina y para resolver el conflicto por la vía militar. La diplomacia en todo caso actúa ganando tiempo hasta que la fuerza británica toma posición en el Atlántico Sur. Sí, inclusive el 2 de mayo, cuando se avanzaba con el plan de propuesta de Perú, esto eh, que llega la información a Londres a través de Perú, que Argentina iba a aceptar la propuesta de paz, es que se apuran para hundir al crucero Ara General Belgrano, justamente para romper las Exactamente, negociaciones. Digo, Inglaterra tenía en claro a qué venía el Atlántico Sur, quienes comandaban el tal cual. país en Argentina pensaban otra cosa, y bueno, después están las improvisaciones que hubo. Pablo, dentro de eso, y además lo contás también en tu libro, que también es un agregado y un plus que te da tu investigación, es que estuviste en el submarino gemelo al Ara San Luis y pudiste ver cómo era el submarino. Para los que no tenemos idea, me voy a sumar vamos a suponer que nos están escuchando gente que se tiene que imaginar cómo es un submarino. ¿Qué le podés transmitir? La verdad que fue una visita de lujo.
¿Por qué? Porque fui a la base y la charla me la dieron 4 veteranos de guerra. O sea que se iba entremezclando la descripción del submarino para alguien que no está relacionado con ese mundo, pero también con los recuerdos personales. Lo primero que me va a llamar la atención es lo chiquitos que son, los 209. Y que vos decís, 35 personas acá convivieron durante, bueno, casi 40 días. Pablo, déjame aclarar, cuando decís 209 es el modelo del submarino. Exactamente, sí, que son el Salta y el San Luis. Y lo primero que me llama la atención fue eso, y que no vas a encontrar un espacio libre. No sé, vos mirás lo que son las paredes, digamos, del submarino, y en todos hay relojes que tienen obviamente una función, y cada espacio está aprovechado. Y generalmente tiene doble función. ¿Qué sé yo? El camarote del capitán. Bueno, aparte de ser camarote, que era muy estrecho, tiene, no sé, servía de una pequeña bodega que tenías que abrir, entrar a la habitación, al camarote y utilizarla. El baño mismo, el baño más allá de ser la función y el baño de los suboficiales, era de donde se lanzó, por ejemplo, los falsos blancos, que van a ser vitales en el ataque del 1 de mayo. Esto para tratar de desorientar a los torpedos ingleses. Eh, y lo más rico que recuerdo de esa visita era que a medida que íbamos transitando el Salta, los veteranos, Poskin, Lavarelo, iban contando anécdotas, ¿no? Acá fue cuando el sonarista Recalde dijo, torpedo en el agua, ¿te acordás? Bueno, acá lanzamos los falsos blancos y eso fue sumamente, sumamente rico. Pablo, Para darte una sí. idea, cuando uno transita por los pasillos del submarino, 2 personas no entran. Siempre uno tiene que darle el paso a la otra. ¿Sí? La imagen es bastante diferente a películas que hemos visto, ya sea de Sí. Alemania o de Estados Unidos, sobre guerra, ¿no? Pablo Melara es autor de el libro Solo contra el Imperio. Digo, es autor del libro, pero es su última investigación que hizo, editorial El Cazador. Es un librazo, fácil lectura. Para quienes están en tema, les digo, bueno, Pablo les va a agregar información. Y para los que no conocen la historia del submarino Ara San Luis, bueno, tienen que leer el libro de Pablo porque se lo morfan leyendo en una tarde, en un rato se lee. Pablo tiene esa virtud como investigador que escribe fácil y eso no muchos lo pueden hacer y la verdad, Pablo, eso es un placer leerte. Pablo, Gracias. el submarino zarpa, sale a navegar al Atlántico Sur, bueno, está en el Atlántico Sur, pero me refiero a Malvinas, y no estaba en condiciones óptimas el submarino. No. A ver, las primeras pruebas de mar que hacen, las primeras de febrero y después ya en marzo, incluso antes del 2 de abril, o sea, antes de la toma de Malvinas, se encuentran con varias complicaciones, ya sea de velocidad y sobre todo lo que llaman ruidos. ¿Sí? Estaba muy ruidoso. Eh, Se hacen pruebas, no salen bien, vuelven a base. Cuando pasa la toma de Malvinas, la recuperación de las islas por parte de Argentina, hay que hacer un trabajo frenético para poner en operativo al submarino. Lo primero que llaman son a los buzos, que están ahí nomás, dentro de la base naval Mar del Plata, los buzos salvamentistas que hacen una tarea de lijado, digamos, de la parte exterior del submarino para sacar todos los crustáceos que había y que lo hacían muy lento. La segunda cuestión, hubo cosas que no se podían solucionar, como por ejemplo uno de los motores que alimenta las baterías no funcionaba y eso lo que te va a provocar es que tarde más tiempo en hacer snorkel y cargar batería, lo cual lo hace más probable de ser atacado. Aún así, con estas dificultades, recibe la orden de ir al Atlántico Sur. El primer desafío que tenía Ascueta fue de familiarizar al personal con el submarino San Luis, porque la dotación en su gran mayoría era nueva. Muchos de ellos no tenían experiencia en este tipo de submarino, sí en el Santiago del Estero o en el Santa Fe, pero que son los GAPI, totalmente diferente a esta nueva tecnología. Y lo que van a aprovechar el tránsito hasta por lo menos el Golfo de San Jorge va a ser justamente estas cuestiones, en familiarizarse con el buque y ir probándolo. Hay una sola cosa que no pueden corregir, que es un poco que el submarino, hablando en términos así caseros, calentaba, levantaba temperatura. Sin embargo, llegaron a la conclusión que en las frías aguas del Atlántico Sur, en torno a Malvinas, esto no iba a ser un problema. Sí tuvieron el problema en una de las zonas de espera,
que va a ser que se le rompe la computadora de control tiro, que es aquella que llenaba de datos los torpedos para tener éxitos en un posible lanzamiento. Y se intenta solucionar, no lo logran, ya el conflicto va avanzando, es decir, la movilización inglesa se va acercando a Malvinas, y bueno, y precisamente en el 29-30 de abril recibe la orden de entrar en la zona de exclusión primero, y se va a ubicar al norte de las Islas Malvinas, ¿sí? Del estrecho de San Carlos, un poco más al norte, en una zona que se denominaba Área María, ¿sí? Y allí va a permanecer esperando órdenes. Pablo Melara nos está contando la historia del submarino Ara San Luis, parte de su última investigación y publicado en un libro que, insisto, recomiendo, Solo contra el Imperio. Pablo, iba a llegar ese 1 de mayo y la verdad que es una historia entre frustración, cuando lo estás leyendo, ¿eh? Yo cuando lo leía te agarraba, más allá de que uno puede saber o no saber la historia, que sabemos lo que pasó, pero además leyendo a los protagonistas, lo que pasaron, lo que vivieron, la bronca que te da, pero contanos vos de ese 1 de mayo y además también de... ¿Vos sabías ya cuando iban contando los entrevistados la historia o te ibas encontrando con mucha información nueva? Mirá, yo me había encontrado con esta historia siendo muy, muy chico. Cuando tenía 14 o 15 años leí unos fascículos que seguramente algunos de tus seguidores recordarán, unos fascículos que eran 22 versión inglesa, 22 versión argentina, de la editorial Fernández Reguera. Y yo la verdad que yo con Malvinas lo había vivido con 10 años, ya directamente entré de lleno al tema con esos fascículos, y uno de los tantos hablaban del submarino Santa Fe y el submarino San Luis. Pero también a los 15 años, una amiga mía del colegio una vez me invita a la casa, tomando unos mates, salió mi interés por Malvinas, y por ahí su mamá me contó una historia tremenda, que era justamente cómo vivió la esposa de un submarinista el no saber nada de un submarino que estaba en plena guerra. Y me refiero justamente a Jorge Recalde, el sonarista. Yo no lo sabía, el papá de Vanessa era veterano de guerra. Y un poco más sabía después que me fui informando. Pero básicamente, generalmente, la idea que yo tenía de San Luis era esta idea de pesadumbre, como decir, no le funcionaron las armas. Y cuando me empecé a interiorizar, a estudiar un poco más, a escuchar a los protagonistas, y sobre todo de otra cosa, sobre todo el impacto que tuvo a nivel internacional la actuación del San Luis, mucho mayor que acá, lo primero que empecé a ver con más atención era que lo genial del San Luis, lo bravo, lo para destacar, fue que lograran sobrevivir a ese feroz ataque del 1 de mayo. Porque de otro lado, y en parte por esto es el título, estaba el Imperio Británico. Segunda potencia de Occidente, especialista en la guerra antisubmarina. Y si vos lees ese capítulo, en pocos minutos el San Luis pasa de ser cazador, de arrojar torpedos que no llegaron a destino, a pasar a ser la presa de barcos, de helicópteros, de bombas, de torpedo, y durante 20 horas van a recibir el hostigamiento británico. Y la verdad que yo ahí me terminé de enamorar de esta historia, con todos los peligros que acarrea esta cuestión, ¿no? Porque ese 1 de mayo se lanza un torpedo en ataque, digo, el submarino hace un ataque, lanza el torpedo, que no va a dar en blanco, no se va a escuchar la explosión, digo, porque después hay otro ataque otro día que se escucha la explosión, no se sabe si dio en blanco o no, o qué pasó, pero no se escucha nada, y a partir de ese momento, esto que nos cuenta Pablo, ahí los británicos lanzan toda su defensa antisubmarino y van a la casa del submarino. Y dentro de la casa del submarino, Pablo, se va a dar que el San Luis se apoya en el fondo del mar. Exactamente. Vos cuando estabas hablando con ellos, ¿era algo que ya sabías? ¿Fue una decisión del momento? ¿Era algo común que un submarino se apoye en el fondo del mar? ¿Fue decisión del capitán en ese momento? Obviamente fue decisión del capitán, pero digo, ¿era una práctica habitual de apoyarse en el fondo? Bien,
La verdad que, bueno, esa táctica resultó exitosa. El San Luis en ese momento tenía todas las de perder. Y esa estrategia, bueno, que llevó adelante el capitán Ascueta resultó exitosa. Fue muy, muy dificultosa hacerla, ¿sí? Y de alguna manera hay otro historiador, Flores de apellido, que ha trabajado sobre el San Luis. Él dice que se mimetizó con el fondo, casi como un lenguado. Sí, bueno, esta táctica le sirvió para salir exitoso justamente de este ataque. Y antes que me olvide, quería decir que yo por ahí es el capítulo que más disfruté escribir, es el del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque en la primera parte, que serán 2 páginas, yo escribo un poco los hechos objetivos de cómo fue el ataque y cómo fue el contraataque británico. Pero después las páginas siguientes son todos recuerdos, ¿sí? Y cómo fue vivido el ataque al submarino en las distintas partes del submarino. Yo lo que imaginaba, y ojalá que haya salido así, una guerra en cámara lenta. Pero aparte un punto fuerte que tiene la investigación es que yo tuve 2 diarios de guerra, ¿sí? O sea que hoy, viste que siempre hay trampas de la memoria y que los recuerdos por ahí se pueden entremezclar. Ahora, esos diarios fueron escritos día por día. Y los dos, el de Tito Rocha y el de Rafael Huaraz, van a coincidir en esto, que nunca se sintieron tan cerca del final, ese 1 de mayo, ni antes ni después, ¿no? Sí, no quiero contar todo el libro, porque la idea también es que lo compren, pero ahí Pablo, esto que adelanta, Pablo Melara, que es profe de historia, licenciado en historia, justamente ese momento es los protagonistas contando cómo vivían el momento del ataque. Hay una descripción que das, no me acuerdo si era del diario o de uno de los testimonios que cuentan el ambiente, cómo veía el ambiente desde el momento del ataque. Bueno, todo eso está en Solo contra el Imperio de Pablo Melara, ese 1 de mayo, cuando el Ara San Luis realiza un ataque que no es exitoso por problemas en los torpedos, y luego se tiene que defender de alguna manera el ataque británico yendo al fondo del océano. Pablo va a tener dos ataques más, el Ara San Luis. ¿Cuál destacás de ellos dos? Eh, Bueno, el 8 de mayo, ante un nuevo rumor y un posible submarino, se realiza un ataque. Es en el que se escucha una detonación, pero no certeza de haber dado en blanco. O sea, las investigaciones lo que van a decir que no atacó, o sea, si bien atacó, no fue exitoso. Y la segunda va a ser la del 10 de mayo, ante 2 barcos que se dirigen a la zona de Darwin a bombardear. Uno de ellos va a ser el que va a destruir el buque mercante argentino y la de los estados, y a la vuelta el San Luis lo está esperando. Y está en una inmejorable situación de tiro, y aún así los torpedos funcionan. Eh, a ver, eso va a acelerar la decisión de Ascueta de primero comunicarse con sus superiores y hablar de lo deficiente del estado de armas del submarino. Y a partir de allí comienza la vuelta. Y va a haber un cuarto combate, yo lo llamaría de esa manera, donde el San Luis no va a atacar, pero para esa altura ya los submarinos ingleses ya no están solamente en la zona de exclusión, sino que están en la costa argentina esperando un eventual contraataque de los barcos argentinos. Y hay uno especialmente que está esperando, el Splendid, que está esperando a San Luis, que suponen que va a venir a la base naval Mar del Plata. Y el capitán Ascueta lo que decide es amagar como para venir a Mar del Plata, sin embargo ir directamente a Puerto Belgrano. Y se va a mimetizar con los buques mercantes que se encontraban por la zona. ¿Por qué hablo de esto? Porque la verdad que la trampa estaba construida, no era que el Splendid estaba en la zona a ver si había algún posible blanco, sino todo lo contrario, sabían que el San Luis regresaba a base y lo estaban esperando. Pablo, me faltó de leer, lo compré el día, perdón, le pegué el micrófono, lo compré el día martes, lo conseguí el libro, lo leí ayer con mi beba acompañándome y me faltó, no llegué al capítulo 3, quizá la pregunta que te voy a hacer está allí, así que ahora sí, es lo que me falta terminar el libro, las últimas páginas. El agrego como dato, es buenísimo para perdón, voy a reformular este comentario y esta pregunta.
Es impresionante cuando llega el submarino a Bahía Blanca, las sensaciones que tienen los submarinistas porque se encuentran con toda la flota argentina allí. Digo que es buenísimo, yo iba a decir la información que hay ahí, ¿no? Cuando yo iba leyendo y que protagonistas de un submarino que viene de Malvinas, cuando llega la bronca que le dan, iba a decir, es buenísima la información que das, pero por eso me corrijo, en realidad es la bronca de los protagonistas y está en el libro que todos van a leer y conseguir de Solo contra el Imperio. Pero la pregunta era la siguiente, Pablo. Eh, ¿Se investigó después qué pasó con los torpedos? ¿Qué pasó con las computadoras que no funcionaron? Se hizo un laburo? ¿La Armada metió lupa? ¿O la famosa le echamos la culpa a fulanito? No, porque fulanito no levantó la palanca, no funcionaron. ¿Se investigó realmente qué pasó? Porque los tripulantes del Ara San Luis, y vos lo transmitís muy bien en el libro, se la jugaron con todo, pero arriesgando su vida, y después no funcionaban los torpedos. La bronca que te da cuando vas leyendo y cuando las sensaciones de los planetas es tremenda. ¿Se investigó después, Pablo, qué pasó? Sí, se hicieron investigaciones, al principio un poco lo que vos decís, la intención fue echarle la culpa, no sé, a una mala utilización de parte del personal, Claro. pero en realidad se sabía y había informes que ya los torpedos estaban defectuosos. Y un dato que a mí sí me sorprendió, que por ejemplo, en ese momento había un presupuesto para defensa y que nunca se habían lanzado torpedos con la cabeza, ¿no? Siempre se habían lanzado torpedos, pero en modo de práctica, pero nunca habían sido probados. En realidad, lo que denotan los testimonios es que justamente un par de años después se encuentra cuál había sido el problema y que la verdad que el problema fue técnico y de parte del torpedo, no del personal y de su utilización. Incluso se hizo una prueba de tiro, creo que fue en 1984, contra un barco radiado y recién ahí funcionan adecuadamente. Es una tecnología nueva, varios países estaban comprando este tipo de tecnología, Perú por ejemplo, pero había varios países y bueno, ahí a partir de la experiencia argentina van a tener que reformular varias de estas cuestiones. Y, Lo que te decía hoy, más allá de los torpedos, creo que el mundo ha mirado con mucha más atención Malvinas, las acciones de guerra que nosotros mismos. Eh, en muchas academias militares del mundo se sigue estudiando la labor del submarino San Luis y cómo un pequeño submarino convencional puede complicarle la vida a una enorme flota, aunque esté especialmente preparado para la lucha antisubmarina. Y lo que sí me llamó mucho la atención fue que hubo varios artículos de historiadores extranjeros, dos norteamericanos y un inglés, que hablan sobre el San Luis, ¿no? Sobre la hazaña que hizo el San Luis al enfrentar a la flota británica y cómo logró salir con éxito de todo eso, ¿no? Eh, Uno de esos historiadores, Goodman, ¿sí? Él hace historia militar, historia naval, y elige 10 capítulos, ¿sí? Lo que siempre toma él son combates, no importa en qué guerra, en los últimos 3 siglos, y siempre toma como protagonista a una guerra asimétrica, donde un poderoso y un débil se enfrentan y donde el débil gana. Y el último capítulo es sobre San Luis. ¿Sí? Él considera una gran victoria que el San Luis haya combatido, ¿sí? Con la Royal Navy y que más allá de lo defectuoso de los torpedos, más allá de los intentos fallidos, logró salir indemne. y eso de no probar el armamento es una cuestión muy, no sé si decir argentina, pero que pasó mucho a combatientes oficiales, suboficiales que utilizaron por primera vez su arma, la Sí, antiaérea, lo que fuera, en combate. Digo, es un error muy, muy importante. Eh, y esto que decías de los informes que había, ahí estaba también el cortocircuito que hubo entre el capitán y el segundo, ¿no? Vos lo contás, sí, que él manifestaba que los torpedos no funcionaban, que no tenían que ir, todo eso. Eh, sí. Ahí Pablo también lo menciona, pero bueno, quería también resaltar esto, si hubo una investigación después
oficial de la Armada, decir, che, ¿qué pasó acá realmente? Y no algo que se suele hacer, que es echarle la culpa a alguien. Pablo Melara, autor de Solo contra el Imperio, se está presentando el viernes 14 de abril en Mar del Plata, Pablo, desde allí, en la base Así es. ahí de submarinos. ¿Se presenta, Pablo? Así es, al lado de la base naval, que está el Museo de la Base de Submarinos, por la Escollera Norte. Así que bueno, ahí es la presentación. Y bueno, mañana ya sabrán cómo sale todo esto. Que la idea justamente es conversar y van a estar varios de los tripulantes Qué bueno. del submarino y que esa es la idea, ¿no? Por ahí que el libro sea la excusa para escuchar un poco estas historias de vida y bueno, y hablar en una fecha tan especial de Malvinas. Claro. Editorial El Cazador, se consigue, lo consiguen por internet, se lo envían a su domicilio, bueno, hacemos todo la recomendación del libro de Pablo como corresponde. Pablo, muchísimas gracias, felicitaciones. En otra oportunidad vamos a hablar de tu otro librazo, que es Malvinas, Sentir la Guerra, de los buzos tácticos. Otro librazo de Pablo, otra gran investigación, pues son investigaciones que terminan en libro. Ya hablaremos sobre ese, Pablo, también. Pablo, para finalizar y agradecerte todo este tiempo, Pablo es profe y licenciado en Historia. Si me tenés que definir el Ara San Luis, ahí creo que algo venías diciendo, pero si me tenés que dar una definición del Ara San Luis en la Guerra de Malvinas, ¿cuál es la que darías? Eh, a ver, yo comparto tus sentimientos cuando vos decís la bronca. Yo tenía 10 años y no me acuerdo de las sensaciones, la alegría de haber recuperado las Malvinas, se me vienen mil imágenes, pero también la bronca del 14 de junio. Y con respecto al San Luis, y te voy a decir por qué me encantó esta historia, es porque todo eso que lo podemos hacer como crítica de las cosas que no funcionaban, tenés la decisión de una persona y su equipo de atacar igual. Y a mí la verdad eso me llena de orgullo. Y a ver, y de Malvinas me da mucha bronca de cómo fue dirigida, de cómo fue pensada. Yo no soy de los que critica la opción militar, ¿eh? Yo creo que en algún momento la opción militar por ahí se podía haber utilizado. No de la forma que se hizo, y no sin un plan B. Pero la verdad que hablar de San Luis, pero también de muchos otros que estuvieron en Malvinas, no sé, hace poco vi a Carlos Cachón, aviador de la Fuerza Aérea, y a mí me despierta admiración. Y vos sabés que la tenés para perder porque los otros son más poderosos, están más preparados, más entrenados, tienen mejores armas, y aún así vas. Eso es patriotismo, eso no es apoyar la dictadura. Eh, eh, a ver, y eso la verdad que me llena de orgullo y es lo que me deja San Luis. El sabor amargo por ahí de que ciertas cosas no funcionaran, pero el orgullo que me despierta de ir más allá del resultado, de la gente que dio todo por uno y bueno, y uno lo que intenta justamente es que esos testimonios queden, ¿sí? Y discutir bastante, porque hay muchas cosas, muchas simplificaciones que se hicieron, por lo saben mucho, muy bien a esto, luego de la guerra de Malvinas, imágenes infames de la guerra, y este libro y el de Buzos, humildemente, entran en la discusión con todo eso. Afortunadamente hoy ya no es una pequeña resistencia, sino hoy yo creo que el debate está para darlo. Son dos libros ya de lectura obligatoria y de toda biblioteca malvinera, los de Pablo Melara. Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones por este último libro y el laburo que venís haciendo y además malvinizando ahí como profe en las escuelas, en todos lados, como hacés siempre. Así que también felicitarte y pasar mi admiración por tu laburo. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo y muchas gracias a vos por el espacio, por las preguntas y por el gran laburo que haces. Así que bueno, un No, gusto. no, el gusto es nuestro. Muchas gracias, Pablo. Fuerte Nos abrazo. vemos.